El CEO multimillonario Mateo nunca creyó en el destino, hasta que una niña lo miró a los ojos, le tomó la mano y susurró: «Papá, no te vayas otra vez». Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. Mateo Serrano no necesitaba que nadie lo quisiera. Eso era lo que se repetía cada mañana frente al espejo de su penthouse, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies como un tablero de ajedrez que ya había ganado. El traje impecable, el reloj caro, la mandíbula apretada, todo en él decía control. Pero había algo que su reflejo no mostraba: el cansancio. No el cansancio del trabajo, ni de los negocios, ni de las reuniones interminables. Ese tipo de cansancio se arreglaba con café, disciplina y silencio. El suyo era otro. Era el cansancio de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo sin permitirse sentir. «Señor Serrano, el consejo lo espera», anunció su asistente, Claudia, desde la puerta. Mateo ni siquiera parpadeó. «¿Qué esperan? Claudia trago saliva». Nadie hacía esperar al consejo. Nadie, excepto Mateo. Él se giró, caminando hacia el ventanal. Abajo, el tráfico parecía un río sin alma. A veces pensaba que su vida era igual, movimiento constante, sin dirección emocional. El teléfono vibró. Un número desconocido. Mateo frunció el ceño, dudando. No contestaba llamadas que no estaban en su agenda. Pero esa vibración, insistente, lo irritó. Respondió. «¿Quién es?» Al otro lado, no hubo voz adulta. Solo un susurro pequeño. «Infantil. Papá». Mateo se quedó helado. La palabra se le clavó en el pecho como una aguja. «¿Qué dijiste?» Su voz salió más baja de lo normal. «Papá», repitió la niña, y luego una risita suave, como si fuera un juego. «Te encontré». Mateo sintió que el aire se volvía denso. «¿Quién eres?», preguntó, y por primera vez en años, había algo parecido al miedo en su tono. La llamada se cortó. Mateo miró la pantalla como si fuera una amenaza. Claudia seguía en la puerta, esperando instrucciones. Mateo se aclaró la garganta, recuperando su máscara. «Cancela el consejo. Y averigua de dónde vino esa llamada». «¿Todo bien, señor?» Mateo la miró con frialdad. «¿Me escuchaste?» Claudia asintió y salió casi corriendo. Mateo apretó el teléfono con fuerza, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. «Papá». Esa palabra no pertenecía a su mundo, porque Mateo Serrano no era padre de nadie. Y si lo fuera, lo sabría. O eso creía. A varios kilómetros de allí, en un apartamento pequeño donde el aire olía a pan tostado barato y detergente, Lucía Morales estaba de rodillas, intentando cerrar la mochila escolar de su hija. «Mi amor, por favor, deja de meter piedras en tu lonchera», suplicó Lucía, con una mezcla de risa y desesperación. La niña, Sofía, tenía 5 años y la mirada más intensa que Lucía había visto en su vida. Era como si esa criatura hubiera nacido con un secreto en el corazón. «No son piedras, mami. Son tesoros». Lucía suspiró, quitándolas una por una. «Los tesoros se quedan aquí. En casa». Sofía cruzó los brazos. «Pero si me los llevo, papá los puede ver». Lucía se congeló. Esa palabra otra vez. «Papá». La misma que llevaba semanas persiguiéndola como un fantasma. «Sophie». Lucía habló suave, intentando que su voz no temblara. «Ya hablamos de eso». La niña inclinó la cabeza. «¿De que papá está lejos?» Lucía tragó saliva. «No».
No habían hablado de eso, porque Lucía no sabía qué decir. No sabía cómo explicarle a una niña que el hombre que ella imaginaba como papá era alguien que Lucía había enterrado en su pasado con lágrimas y orgullo. ¿Tu papá? Lucía intentó. No está aquí. Sofía sonrió como si supiera algo. Pero sí está. Lucía se incorporó lentamente. ¿Qué quieres decir? Sofía se acercó, agarró la mano de su madre con fuerza, como si estuviera a punto de contarle una travesura enorme. Los six en la tele. Lucía sintió un vacío en el estómago. ¿En la tele? Sofía asintió con entusiasmo. El señor de traje. El que habla fuerte. El que tiene ojos tristes. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Porque ella sabía exactamente a quién se refería. Mateo Serrano. El CEO multimillonario. El hombre que una vez le prometió amor, y después le dio silencio. Lucía apretó la mochila de su hija, intentando no derrumbarse. Sofía, escúchame. Eso no significa que. Sí significa, interrumpió Sofía, con una seguridad que no correspondía a su edad. Porque él me miró. Lucía parpadeó. ¿Cómo que te miró? Sofía se encogió de hombros, como si fuera obvio. Como si me conociera. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y de pronto, en su mente, apareció un recuerdo que había intentado borrar. Una noche lluviosa. Un beso desesperado. Una despedida sin explicación. Y una prueba positiva semanas después. Lucía se llevó una mano al pecho. No. No podía ser. Mateo no podía. Mami. Sofía la sacó del trance. ¿Hoy puedo llamarlo? Lucía sintió que se le rompía algo por dentro. ¿Llamarlo? ¿A quién? Sofía sonrió, sacando el celular viejo que Lucía guardaba en un cajón por si acaso. A papá. Lucía se lo arrebató con rapidez. ¿De dónde sacaste esto? Sofía bajó la mirada, como una niña atrapada. Lo encontré. Lucía respiró hondo, luchando contra el impulso de gritar. No podía gritarle. No a ella. No cuando Sofía solo quería un padre. Lucía se agachó a su altura y le sostuvo el rostro con ternura. Mi vida. No puedes llamar a un extraño y decirle papá. Sofía la miró con ojos grandes, serios. No es extraño. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban. Sofía. La niña susurró, como si fuera una verdad que llevaba guardada desde antes de nacer. Él me prometió que volvería. Lucía se quedó sin aire. Porque ella nunca le había dicho eso. Nunca. El silencio entre las dos se volvió tan pesado como una tormenta. Lucía se levantó lentamente, con el corazón golpeándole las costillas. Vámonos a la escuela, dijo al fin, con voz quebrada. Sofía tomó su mano, feliz, como si el mundo acabara de volverse más brillante. Pero Lucía solo podía pensar una cosa. ¿Cómo demonios mi hija tiene el número de Mateo Serrano? ¿Y por qué él contestó? En la oficina de Mateo, el consejo esperaba. Los inversionistas estaban molestos. Los números eran perfectos, pero el hombre al mando parecía distraído. Mateo entró a la sala de juntas con la misma elegancia de siempre, pero por dentro estaba en guerra. Claudia se le acercó en cuanto tomó asiento. Rastreé la llamada, señor. Mateo alzó la mirada. Habla. Claudia bajó la voz. Viene de un teléfono prepago. Pero, hay algo raro. Mateo apretó la mandíbula. ¿Qué? Claudia tragó saliva. Ese número se registró cerca de su antigua residencia universitaria. El corazón de Mateo dio un golpe. Su antigua residencia. El lugar donde había sido alguien más. Alguien menos frío. Alguien capaz de amar. Mateo se puso de pie tan rápido que la silla chirrió. Todos lo miraron. La reunión terminó. Señor Serrano, intentó decir un hombre mayor. Mateo lo cortó con una mirada. He dicho que terminó. Salió de la sala como una tormenta. Claudia corrió detrás. ¿A dónde va? Mateo se detuvo frente al ascensor, apretando los puños. A buscar respuestas. Porque alguien acababa de abrir una puerta que Mateo había sellado hace años. Y si había algo que él odiaba más que perder dinero, era perder el control de su propio pasado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha comenta. ¿Tú crees que Sofía realmente sabe quién es Mateo, o alguien la está usando? Flush face. Solo recordó el rugido del motor,
La presión de sus manos en el volante y el modo en que el mundo parecía demasiado lento para la urgencia que llevaba dentro. La ciudad se deslizaba a su alrededor como un sueño ajeno. Semáforos, bocinas, rostros anónimos. To do irrelevant. Porque en su cabeza solo existía una palabra. Papá. No tenía sentido. Mateo Serrano no era el tipo de hombre al que un niño llamaba papá por accidente. Ni siquiera era el tipo de hombre que dejaba espacio para un niño en su vida. Su teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. El corazón le dio un golpe. No contestó. Dejó que sonara hasta que se cortó. Y entonces, un mensaje apareció en la pantalla. Papá, hoy te voy a ver. No faltas. Sofía. Mateo frenó tan fuerte que el auto casi se le fue de lado. Respiró con fuerza, sintiendo que algo en su pecho se abría, como una grieta en un muro que había construido por años. Esto es una broma, murmuró. Pero su voz no sonó convencida. El mensaje no tenía emojis. No tenía risa. No tenía el tono de alguien intentando estafarlo. Era simple. Directo. Como una promesa. Mateo volvió a acelerar. Lucía, en cambio, caminaba con Sofía hacia la escuela como si estuviera sosteniendo una bomba entre las manos. El sol de la mañana era tibio, pero ella sentía frío. Sofía iba saltando a su lado, como si la vida fuera un cuento bonito. Lucía no podía mirarla sin sentir un nudo en la garganta. Porque Sofía no estaba inventando. No del todo. Había algo, demasiado real en sus palabras. Demasiado exacto. Mami, dijo Sofía, cantarina, ¿me peinas como princesa hoy? Lucía tragó saliva y se inclinó para acomodarle el cabello. Claro, mi amor. ¿Crees que papá me va a ver bonita? Lucía se quedó quieta. Esa pregunta le dolió más de lo que debería. Porque no era una pregunta inocente. Era una necesidad. Una herida. Lucía apretó la liga del cabello hasta que sus dedos se tensaron. Sofía, susurró. ¿Quién te dijo que él es tu papá? Sofía la miró como si su mamá estuviera haciendo una pregunta tonta. Nadie me lo dijo. Lucía sintió que el estómago se le hundía. Entonces, ¿por qué lo dices? Sofía se acercó y le tomó la mano, con una seriedad que parecía prestada de un adulto. Porque lo siento. Lucía parpadeó. ¿Lo sientes? Sofía asintió con fuerza. Cuando lo vi en la tele, mi corazón hizo pum pum y yo supe. Lucía apretó los labios. No, no podía ser así. El mundo no funcionaba así. Pero, su hija tampoco funcionaba como el mundo. Sofía siempre había sido diferente. Tenía recuerdos que Lucía no le había contado. Palabras que no le había enseñado. Como si su alma llevara mensajes. Lucía intentó respirar. Mi vida. Aunque él fuera tu papá. Sofía sonrió. Sí es. Lucía sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos. No por tristeza. Por miedo. Porque si Sofía estaba en lo correcto, entonces Lucía había cometido el error más grande de su vida. Haberle robado a Mateo la verdad. Y al mismo tiempo, haberle robado a Sofía la posibilidad de ser amada por un padre. Pero Lucía no lo hizo por maldad. Lo hizo porque Mateo la dejó. Lo hizo porque ella se quedó sola. Lo hizo porque el silencio de él fue una sentencia. Llegaron a la puerta de la escuela. Lucía se agachó y besó la frente de Sofía. Portate bien. Sofía la abrazó fuerte. Mami, hoy va a pasar algo bonito. Lucía se quedó rígida. ¿Por qué dices eso? Sofía se separó, con ojos brillantes. Porque hoy papá va a recordar. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Y antes de que pudiera responder, Sofía corrió hacia el patio, desapareciendo entre los niños. Lucía se quedó ahí, inmóvil, mirando la entrada como si fuera una frontera. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no conocía. Lucía Morales. Necesito hablar contigo. Hoy. Mateo Serrano. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Se llevó una mano al pecho, intentando no derrumbarse. No, susurró. No puede ser. Porque Mateo no solo la había encontrado. Mateo la estaba alcanzando. Mateo llegó a la escuela privada como si fuera un hombre persiguiendo un fantasma. No era su mundo. No era su ambiente. Los niños corrían con mochilas coloridas, los padres conversaban con sonrisas falsas,
y el aire olía a perfume caro y césped recién cortado. Mateo caminó entre ellos como un depredador elegante. Los adultos lo reconocieron al instante. Unos se enderezaron. Otros fingieron no mirar. Pero Mateo no venía por admiración. Venía por una respuesta. Vio a la directora cerca de la entrada. Se acercó sin pedir permiso. «Buenos días», dijo ella, sorprendida. «¿Señor Serrano?» Mateo la miró sin emoción. «Busco a una niña». «Sofía». La directora parpadeó. «¿Sofía?» Mateo apretó el teléfono en su mano. «Morales. Sofía Morales». El rostro de la directora cambió. No a miedo. A comprensión. Como si de pronto todo encajara. «Ah», murmuró. «Ya veo». Mateo se inclinó un poco, la voz baja y peligrosa. «No. No ve nada. Solo dígame dónde está». La directora tragó saliva. «Está en el patio». Pero nada». Mateo caminó hacia el patio sin esperar. Su corazón golpeaba como si quisiera romperle el pecho. Y entonces la vio. Una niña pequeña, con un vestido azul claro, el cabello peinado como princesa. Tenía la misma energía que una chispa. Y cuando Mateo la miró, algo dentro de él se detuvo. No por ternura, por shock. Porque esa niña tenía sus ojos. Los mismos ojos oscuros, profundos, intensos. Los mismos que él veía en el espejo cada mañana. Mateo sintió que el mundo se quedaba sin sonido. La niña levantó la cabeza como si lo hubiera sentido. Y lo vio. Y sonrió. Una sonrisa que no era tímida. Era segura. Como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Sofía soltó el juguete que tenía en las manos y corrió hacia él. Mateo no se movió. No pudo. Su cuerpo se quedó congelado. Y la niña se lanzó contra sus piernas, abrazándolo con fuerza. «Papá», gritó, feliz. «Sabía que ibas a venir». Mateo sintió que el corazón se le rompía en una forma que no entendía. Los padres se voltearon. Los niños se quedaron mirando. La directora abrió la boca nerviosa. Mateo miró hacia abajo, a esa pequeña criatura que lo abrazaba como si él fuera su hogar. «¿Qué?» Su voz salió rota. «¿Qué estás diciendo?» Sofía levantó la cara. «¿Que eres mi papá?» Mateo tragó saliva. «No. No soy». Pero la palabra no se le quedó atrapada en la garganta. Porque sus ojos, esos ojos, no mentían. Sofía se puso de puntitas y le tocó la mejilla con su manita. «No estés triste. Ya volviste». Mateo sintió que el aire le faltaba. Su mente buscó lógica. Buscó control. Buscó cualquier cosa que lo salvara de esa sensación. Pero nada funcionaba. Porque por primera vez en su vida, Mateo Serrano estaba completamente indefenso. Entonces la vio. Lucía. Ella estaba al otro lado del patio, como si el mundo la hubiera clavado en el suelo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos estaban llenos de algo que Mateo no había visto en años. Dolor, culpa, y un amor que no se había ido. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Lucía Morales. El nombre que había intentado borrar. El rostro que su memoria guardaba en secreto. Ella se acercó lentamente, como si cada paso fuera una confesión. Sofía se giró, emocionada. «Mami». «Papá vino». Lucía se detuvo frente a Mateo. Los dos se miraron. El tiempo se dobló. Los recuerdos se apilaron. Mateo sintió que su voz temblaba, aunque intentó que no. «Lucía». «Ella tragó saliva». «Mateo». Sofía los miró a ambos, feliz, sin entender la tormenta. Mateo bajó la mirada hacia la niña y luego volvió a mirar a Lucía, con los ojos llenos de una pregunta que le ardía. Su voz salió baja, cortante, pero quebrada por dentro. «¿Por qué?», dijo, respirando hondo. «¿Por qué tu hija me llama papá?» Lucía parpadeó. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Mateo dio un paso más cerca. «¿Por qué me llama papá, Lucía?» La gente alrededor seguía mirando. La directora intentó intervenir. «Señor Serrano, quizá deberíamos». Mateo levantó una mano sin mirarla. «No». Lucía tembló. Sofía abrazó la mano de Mateo como si fuera lo más natural del mundo. «Porque eres mi papá, Du», dijo Sofía, como si los adultos fueran lentos.
Mateo cerró los ojos un segundo, luchando por respirar. Cuando los abrió, miró a Lucía con una intensidad que la hizo retroceder. Lucía, I'm love her dad. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Su voz salió como un hilo. Mateo, yo. Mateo apretó la mandíbula. No jugs conmigo. Lucía levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Y entonces dijo la frase que le partió el mundo en dos. ¿Por qué? Porque lo eres. Mateo se quedó completamente quieto. Como si el universo lo hubiera golpeado en el centro del alma. ¿Qué? Susurró. Lucía respiró temblando. Sofía, es tu hija. El silencio que cayó fue brutal. Como si el patio entero hubiera dejado de existir. Mateo sintió que el corazón se le detuvo. No por emoción bonita. Por devastación. Por incredulidad. Por una mezcla de rabia y miedo que le quemó la sangre. No, dijo, negando con la cabeza. No puede ser. Lucía lloró. Sí puede. Mateo miró a Sofía. Sofía lo miró de vuelta. Y en ese instante, todo lo que Mateo había construido, su imperio, su frialdad, su control, se sintió pequeño. Porque esa niña lo miraba como si él fuera todo. Mateo tragó saliva. Su voz salió rota. ¿Cuántos años? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lucía bajó la mirada. 5. Mateo apretó los puños. 5 años. 5 años de cumpleaños que no vio. 5 años de noches en que Sofía lloró y él no estuvo. 5 años en los que Lucía cargó sola con todo. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. Y entonces Sofía habló, suave, como si sintiera la tristeza en el aire. Papá, ¿te vas a ir otra vez? Mateo la miró. Su garganta se cerró. No supo qué responder. Porque nunca nadie le había hecho esa pregunta con tanto poder. Lucía se acercó, desesperada. Mateo, yo puedo explicarte. Mateo la miró, con dolor en los ojos. ¿Explicarme qué? Susurró. ¿Qué me robaste a mi hija? Lucía se estremeció como si él la hubiera golpeado. No fue así. Mateo respiró con fuerza, luchando por no explotar frente a la niña. Pero su voz salió como un trueno contenido. Entonces dime cómo fue, Lucía. Lucía cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no había escapatoria. Tú te fuiste, dijo, con la voz rota. Me dejaste sola. Me prometiste que volverías, y desapareciste. Mateo se quedó helado. Yo no. Lucía lo interrumpió, llorando. No contestaste. No llamaste. No preguntaste si estaba bien. No te importó. Mateo sintió un golpe en el pecho. Eso no es verdad. Lucía lo miró con rabia y dolor. Entonces, ¿por qué nunca volviste? Mateo abrió la boca. Y se quedó sin palabras. Porque él sí había intentado volver. Él sí había llamado. Él sí había buscado. Pero alguien había cortado ese camino. Y Mateo no lo sabía todavía. Sofía apretó la mano de Mateo con fuerza. Papá, no peleen. Mateo miró a su hija. Su hija. La palabra se sintió irreal. Pero también dolorosamente correcta. Mateo se agachó lentamente, quedando a la altura de Sofía. Su voz salió suave por primera vez en años. Sofía, ¿cómo conseguiste mi número? Sofía sonrió. Lo tenía guardado. Mateo frunció el ceño. ¿Quién te lo dio? Sofía señaló con su dedito hacia Lucía. Lucía se congeló. Yo no. Sofía frunció la nariz. Sí. Estaba en la cajita. Lucía sintió que el corazón se le caía. La cajita. La cajita donde guardaba cosas viejas. Una fotorota. Un boleto de cine. Una carta que nunca envió. Y un papel con un número de teléfono escrito a mano. El número de Mateo. Mateo así enderezó lentamente. Miró a Lucía como si acabara de descubrir algo que no estaba listo para sentir. ¿Todavía lo guardabas? Lucía tragó saliva, avergonzada. No era por ti, susurró, era por mí. Para recordarme que no debía volver a confiar. Mateo la miró con dolor. Y aún así, me escondiste esto. Lucía tembló. Tenía miedo. Mateo apretó la mandíbula. ¿Miedo de qué? Lucía levantó la mirada, lágrimas cayendo. De que la lastimaras como me lastimaste a mí. Mateo se quedó inmóvil.
Porque esa frase no era solo acusación. Era una confesión. Lucía todavía sangraba. Todavía amaba. Y todavía tenía miedo. Mateo respiró hondo. El patio seguía mirando. El mundo seguía girando. Pero él solo podía ver a esa niña entre ellos. Su hija. Mateo pasó una mano por su cabello, nervioso, perdido. Y finalmente dijo, con la voz más baja, más real, más humana que había usado en años. Lucía, tenemos que hablar. Ahora. Lucía asintió, temblando. Sí. Mateo miró a Sofía. ¿Puedes ir con tu maestra un momento? Sofía lo miró con ojos grandes. ¿Permits que no te vas? Mateo sintió que algo se le quebró. Se agachó y la miró fijo. Lo prometo. Sofía sonrió y salió corriendo. Lucía se quedó ahí, sola con Mateo. Y de pronto, sin la niña entre ellos, la tensión fue insoportable. Mateo se acercó. Demasiado. Lucía retrocedió un paso, pero chocó con una banca. Mateo no la tocó. Solo la miró, con los ojos llenos de tormenta. Dime la verdad completa, susurró. ¿Por qué no me lo dijiste? Lucía cerró los ojos. Y cuando habló, su voz fue un hilo. Porque cuando supe que estaba embarazada, intenté llamarte. Mateo se tensó. ¿Y? Lucía lo miró con lágrimas. Tu número ya no existía. Mateo frunció el ceño. Eso es imposible. Lucía negó con la cabeza. Llamé una y otra vez. Nadie contestó. Luego, alguien respondió. Un hombre. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué hombre? Lucía tragó saliva. Dijo que tú no querías volver a verme. Que tú estabas comprometido. Que no querías problemas. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién demonios dijo eso? Lucía bajó la mirada. No lo sé. Mateo apretó los puños. Porque él nunca dijo eso. Nunca. Mateo Serrano había sido muchas cosas en la vida. Frío. Orgulloso. Ambicioso. Pero jamás habría rechazado a Lucía así. Y mucho menos. A una hija. Mateo respiró con fuerza. Lucía, mírame. Lucía levantó la mirada. Mateo habló lento, como si cada palabra pesara. Yo nunca estuve comprometido. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué? Mateo tragó saliva. Nunca le pedí matrimonio a nadie. Nunca. Su voz se quebró. Nunca quise a nadie como te quise a ti. Lucía sintió que el corazón le golpeaba. Mateo la miró con dolor real. Si hubiera sabido de Sofía, yo. Lucía se rió entre lágrimas. ¿Qué, Mateo? ¿Habrías venido corriendo? Mateo asintió sin dudar. Sí. Lucía lo miró rota. Yo también lo habría querido. El silencio entre ellos se volvió una herida abierta. Mateo dio un paso atrás, como si la culpa lo aplastara. Entonces alguien, murmuró, alguien nos separó. Lucía asintió. Y yo me quedé sola. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez en años, el multimillonario CEO sintió algo que el dinero no podía comprar. La desesperación de haber llegado demasiado tarde. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha comenta. ¿Crees que Lucía hizo lo correcto ocultando a Sofía, o Mateo merecía saberlo desde el inicio? Broken Heart. El silencio entre Mateo y Lucía no duró mucho. Porque el silencio, cuando hay demasiadas cosas enterradas, no calma, explota. Mateo fue el primero en moverse. Se pasó una mano por la nuca, caminó unos pasos como si el suelo no le alcanzara para contenerlo, y luego volvió hacia ella con los ojos encendidos. 5 años, Lucía, dijo, la voz baja pero cargada de filo. 5 años de mi vida que no me pertenecieron. Lucía tragó saliva. No se defendió de inmediato. No porque no pudiera, sino porque una parte de ella sabía que él tenía derecho a sentirse así. Pero otra parte estaba cansada. Cansada de cargar sola. ¿Y qué querías que hiciera? Preguntó al fin, temblando. ¿Que apareciera en tu oficina con una panza y te dijera sorpresa? ¿Después de que me borraste de tu vida? Mateo la miró furioso. Yo no te borré. Lucía soltó una risa amarga, con lágrimas en los ojos. ¿Entonces qué fue? ¿Una ilusión? ¿Un sueño mío? Porque yo te llamé, Mateo. Te busqué. Y alguien me cerró la puerta en la cara.
Mateo apretó la mandíbula. ¿Y decidiste creerle a un desconocido antes que a mí? Lucía dio un paso hacia él, la voz quebrada por el dolor. Decidí creer en lo que ya estaba viviendo. Explotó. Tu ausencia era real. Tu silencio era real. Y yo tenía miedo. Mateo bajó la mirada un segundo, como si esa palabra le pegara en el pecho. ¿Miedo? ¿De mí? Lucía se quedó quieta. No sabía cómo decirlo sin herirlo más. De tu mundo, susurró. De lo que te rodea. De tu poder. De tu apellido. De todo lo que aplasta a la gente como yo. Mateo alzó la vista, duro. Yo no soy tu enemigo, Lucía. Ella lo miró con tristeza. No. Pero tu vida sí lo es. Mateo tragó saliva, conteniendo algo que quería salir como un grito. No estaba acostumbrado a sentirse culpable. No estaba acostumbrado a que una mujer lo mirara como si él fuera una pérdida. Dime una cosa, dijo al fin, acercándose. ¿Sofía sabe la verdad? Lucía parpadeó. ¿Qué verdad? Que yo. Mateo señaló su propio pecho, como si le costara decirlo, que yo no estuve porque no lo supe. Que no fue porque no quise. Lucía apretó los labios. Ella no entiende esas cosas, Mateo. Solo entiende que. Se le quebró la voz. Solo entiende que faltó alguien. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez, sintió un peso real en el pecho. No era un peso de negocios. Era un peso humano. ¿Y qué le dijiste? Preguntó, más bajo. ¿Qué le dijiste cuando preguntaba por su papá? Lucía tragó saliva. La vergüenza la atravesó. ¿Qué? Que estaba lejos. Mateo abrió los ojos lentamente. Eso es todo. Lucía se estremeció. ¿Qué querías que dijera? Susurró. ¿Que su papá era un hombre que me prometió amor y después desapareció? ¿Que era un multimillonario que nunca sabría que ella existía? Mateo apretó los puños. Yo no soy ese hombre. Lucía lo miró, con lágrimas. Pero lo fuiste para mí. La frase cayó como un golpe. Mateo se quedó quieto, respirando hondo, como si estuviera tratando de no romperse. Y entonces, detrás de ellos, se escuchó una voz infantil. «Mami». Lucía se giró de inmediato. Sofía estaba ahí, parada con su mochilita, mirándolos con el ceño fruncido. Mateo sintió un vuelco. «Sofía, ¿no estabas con tu maestra?» Sofía apretó los labios, como una niña decidida. «Mi escape». Lucía se llevó una mano a la frente. «Ay, Sophie». Sofía caminó hacia ellos, mirándolos como si fuera la persona más grande en el lugar. «No me gusta cuando gritan». Mateo tragó saliva. Se agachó un poco, intentando sonar suave. «No estamos gritando, princesa». Sofía lo miró fijamente. «Sí están gritando por dentro». Mateo se quedó helado. Lucía también. ¿Por qué? Sofía tenía esa forma inquietante de decir verdades. Sofía miró a su mamá. «Mami, no le hables feo a papá». Lucía sintió que se le rompía algo. «Mi amor, no es tan fácil». Sofía se giró hacia Mateo. «Papá, no te vayas. Por favor». Mateo sintió que el corazón se le encogía. «No me voy a ir». Sofía lo miró como si no le creyera del todo. «Lo dijiste antes». Mateo se quedó inmóvil. Lucía tragó saliva. Mateo sintió una rabia fría. No contra Lucía. Contra el pasado. Contra el tiempo. Contra el hombre que él había sido, demasiado ocupado para ver lo que importaba. Mateo respiró hondo. «Sofía, mírame». Sofía levantó la barbilla. Mateo habló lento, con honestidad. «Yo no sabía que existías. Pero ahora que lo sé, no voy a desaparecer». Sofía parpadeó. «¿De verdad?» Mateo asintió. «De verdad». Sofía lo miró un segundo más, y luego se lanzó a abrazarlo otra vez. Mateo la sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Y sintió algo raro. Algo cálido. Como si esa niña estuviera encendiendo una parte de él que llevaba años apagada. Lucía los miró, con el pecho apretado. Era hermoso. Y al mismo tiempo, aterrador. Porque si Mateo se quedaba, todo se complicaría. Su vida simple se rompería. Su rutina se desordenaría. Sus heridas se abrirían. Y lo peor, su corazón volvería a estar en peligro. Mateo levantó la mirada hacia Lucía, con Sofía en brazos.
Necesito que hablemos sin gritos. Sin acusaciones. Por ella. Lucia tragó saliva. Mateo. Yo no puedo entrar en tu mundo otra vez. Mateo frunció el ceño. No te estoy pidiendo que entres. Te estoy diciendo que, miró a Sofía, que ahora mi mundo incluye a mi hija. Lucía sintió que el aire se le escapaba. No sabes lo que dices. Mateo la miró fijo. Sí lo sé. Lucía negó con la cabeza, nerviosa. Mateo, tú tienes abogados, prensa, enemigos. Tienes gente que vive de destruirte. Si se enteran de Sofía. Mateo se tensó. ¿Enemigos? Lucía lo miró con miedo. ¿O crees que nadie te quiere ver caer? Mateo apretó la mandíbula. En ese momento, su teléfono vibró. Claudia. Mateo no quería contestar. Pero algo en su instinto le dijo que debía hacerlo. Contestó. ¿Qué? La voz de Claudia sonó tensa. Señor, tenemos un problema. Mateo frunció el ceño. Habla. Hay fotógrafos afuera de la escuela. Lucía se quedó pálida. Mateo sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo? Claudia bajó la voz. No lo sé, pero alguien filtró su ubicación. Ya están publicando. Seo aparece misteriosamente en escuela privada. Mateo cerró los ojos. Maldita sea. Lucía dio un paso atrás. No. No. Esto es lo que yo temía. Mateo colgó sin responder. Lucía lo miró desesperada. ¿Vías? Esto es tu mundo, Mateo. Esto es lo que pasa cuando tú apareces. Mateo apretó los dientes. No voy a dejar que le hagan daño. Lucía negó con la cabeza. No entiendes. No es solo daño físico. Se le quebró la voz. Es que ella perdería su infancia. Mateo miró a Sofía, que estaba abrazada a su cuello, tranquila. Y en ese instante, tomó una decisión. Una que no tomaba desde hacía años. Una decisión que no era de negocios. Era de corazón. Mateo miró a Lucía. Ven conmigo. Lucía parpadeó. ¿Qué? Mateo habló firme. Ahora. Antes de que esto se vuelva un circo. Lucía se tensó. No puedo. Mateo la miró con una calma peligrosa. Lucía, no te estoy pidiendo que confíes en mí por amor. Te estoy pidiendo que confíes en mí por ella. Lucía sintió que se le apretaba la garganta. Sofía levantó la cabeza. Mami, vamos con papá. Lucía cerró los ojos, luchando. Era demasiado rápido. Demasiado grande. Pero si se quedaban ahí, la prensa los devoraría. Lucía respiró hondo. Está bien, susurró. Pero solo por hoy. Mateo asintió. Solo por hoy. Salieron por una puerta lateral que la directora les abrió con nerviosismo. Afuera, se escuchaban voces. Cámaras. Flash. Mateo apretó a Sofía contra su pecho, cubriéndola con su abrigo como un escudo. Lucía caminó pegada a él, temblando. No Myers Sophie susurró Lucía. Sofía, en cambio, levantó la cara y saludó con la mano. Hola. Lucía casi se desmaya. Sofía. Mateo soltó una risa corta, sorprendida. ¿Tiene tu valentía?, murmuró. Lucía lo miró, sin saber si llorar o reír. No. Tiene tu falta de miedo. Mateo lo miró un segundo. Y por primera vez, en medio del caos, algo suave se asomó en su expresión. Yo sí tengo miedo, Lucía. Lucía parpadeó. Mateo bajó la voz, casi inaudible. Solo que nunca lo muestro. Lucía sintió que esas palabras le apretaban el corazón. Porque por un segundo, Mateo no fue el CEO. Fue el hombre que ella amó. Subieron al auto. Mateo dio instrucciones rápidas al chofer. Llévanos al penthouse. Por la ruta larga. Evita cámaras. Lucía se tensó. ¿A tu casa? Mateo la miró. Es el lugar más seguro ahora mismo. Lucía tragó saliva. Mateo. Lucía, la interrumpió él, firme. No voy a dejar que mi hija sea una noticia. Lucía apretó los labios. No dijo nada más. Porque en el fondo, por primera vez en años, sintió algo que no quería sentir. Alivio. El auto avanzó. Sofía se quedó mirando por la ventana, emocionada. Papá, ¿vives en una casa grande? Mateo tragó saliva. Sí. ¿Con piscina? Mateo soltó una risa leve. Sí.
¿Y tienes perro? Mateo parpadeó. No. Sofía frunció el ceño. Entonces necesitas uno. Mateo se rió más, genuino. Lucía lo miró, sorprendida. Ese sonido. No lo había escuchado en años. Mateo se dio cuenta de su mirada. Y de pronto, la tensión volvió. Porque Lucía lo miraba como si estuviera recordando algo peligroso. Mateo carraspio. Sofía, ¿te gusta dibujar? Sofía asintió. Sí. Entonces te compraré todos los colores que quieras. Sofía abrió la boca, emocionada. ¿En serio? Mateo asintió. ¿En serio? Lucía lo miró, incómoda. Mateo, no tienes que. Mateo la miró sin apartar los ojos del camino. Sí tengo. Lucía apretó las manos sobre su bolso. No puedes comprar su amor. Mateo la miró de lado, herido. No lo estoy comprando. Lo estoy intentando merecer. Lucía se quedó sin palabras. Porque esa frase era Mateo rindiéndose. Y eso daba más miedo que su frialdad. Cuando llegaron al edificio, la seguridad se activó de inmediato. 2 hombres abrieron las puertas. Mateo bajó primero con Sofía en brazos. Lucía bajó después, mirando todo con nervios. El lobby era enorme, brillante, frío. Sofía abrió los ojos como platos. ¡Guau! Papá, esto parece un castillo. Mateo sonrió un poco. No es un castillo. Sofía lo miró seria. Sí lo es. Solo que sin dragones. Mateo soltó una risa suave. Entonces compraremos dragones de juguete. Lucía apretó los labios, luchando contra la emoción. Subieron al ascensor privado. El silencio se volvió pesado. Mateo miró el reflejo de los 3 en el espejo del ascensor. Parecían una familia. Y esa idea le golpeó el pecho. Lucía también lo notó. Sus ojos se bajaron, como si no pudiera sostener esa imagen. El ascensor se abrió. El penthouse era un mundo aparte. Luces suaves. Ventanas gigantes. Un silencio elegante. Sofía soltó un guau, que rebotó en las paredes. Papá, ¿aquí vives solo? Mateo asintió. Sofía frunció el ceño. Eso es triste. Mateo se quedó quieto. Lucía lo miró, incómoda. Sofía caminó por la sala, tocando todo con curiosidad. ¿Dónde está tu cama? Mateo carraspio. En mi habitación. ¿Y dónde voy a dormir yo? Mateo parpadeó. Lucía se tensó. Sofía, no vamos a dormir aquí. Sofía la miró con ojos grandes. ¿Por qué no? Lucía se agachó. ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. Sofía la miró seria. Pero él sí es mi papá. Lucía se quedó sin aire. Mateo miró a Lucía con algo que no era victoria. Era súplica. Lucía, no estoy diciendo que se queden para siempre. Pero hoy necesito que estén aquí. Lucía apretó los labios. Mateo. Mateo dio un paso hacia ella, bajando la voz. Por favor. Esa palabra, en boca de Mateo Serrano, fue más fuerte que cualquier orden. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Porque Mateo nunca decía por favor. Nunca. Y aún así, ahí estaba. Pidiéndole. No como CEO. Como hombre. Como padre. Lucía cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, asintió con la cabeza, apenas. Hoy. Mateo soltó un suspiro que parecía contener 5 años de vacío. Gracias. Sofía aplaudió, feliz. Vamos a ser familia. Lucía se quedó rígida. Mateo también. Porque esa frase era la más peligrosa de todas. Lucía pensó que el penthouse de Mateo se sentiría como una cárcel de lujo. Frío. Ajeno. Demasiado grande para respirar. Pero lo primero que sintió al entrar no fue miedo. Fue silencio. Un silencio tan perfecto que dolía. No había juguetes en el suelo. No había platos en el fregadero. No había risas escondidas en las paredes. Solo espacio. Como si Mateo viviera en un lugar diseñado para no necesitar a nadie. Sofía, en cambio, estaba encantada. Caminaba por la sala como una exploradora, tocando el sofá enorme, mirando las obras de arte como si fueran mapas secretos, acercándose al ventanal con la boca abierta. Mami, mira. Los carros parecen hormigas. Lucía se acercó despacio. Desde esa altura,
La ciudad se veía lejana. Pequeña. Y por un segundo, Lucía sintió algo raro. Como si ella también fuera pequeña aquí. Como si este lugar pudiera tragársela. Mateo se quitó el saco, lo dejó sobre una silla, y se aflojó la corbata con un gesto automático. Pero no se relajó. No podía. Sus ojos no dejaban de seguir a Sofía. Como si temiera que desapareciera si parpadeaba demasiado. Lucía lo notó. Y eso le apretó el pecho. Porque Mateo estaba actuando como un hombre que acababa de recibir un milagro. Y no sabía cómo sostenerlo sin romperlo. Mateo se aclaró la garganta. Claudia traerá ropa para Sofía. Y, algo para ti. Lucía se giró rápido. No necesito nada. Mateo la miró fijo. Lucía, no voy a dejar que mi hija esté incómoda aquí. Lucía apretó los labios. No es tu hija aquí. Es tu hija siempre. Pero eso no significa que tengas que. Mateo la interrumpió, más suave. Déjame hacer algo bien. Aunque sea una cosa. Lucía se quedó callada. Porque lo dijo como si estuviera confesando. Como si estuviera pidiendo permiso para intentar. Sofía se acercó a una mesa elegante donde había una foto enmarcada. La levantó con cuidado. Era Mateo solo. En una portada de revista. Sofía frunció la nariz. Papá, ¿por qué estás solito aquí? Mateo se tensó. Lucía se congeló también. Mateo caminó hacia ella despacio. ¿Por qué? Buscó las palabras. Porque no tenía familia. Sofía lo miró como si eso fuera lo más triste del mundo. Pero ahora sí. Mateo se quedó quieto. Lucía tragó saliva. Sofía sonrió. Ahora tienes a mí. Mateo sintió un golpe en el pecho. No era dolor. Era algo que parecía esperanza. Y le daba miedo. Mateo se agachó, quedando a la altura de la niña. Sofía, ¿tienes hambre? Sofía asintió con entusiasmo. Mateo parpadeó, inseguro. ¿Qué te gusta comer? Sofía se llevó un dedo a la boca, pensativa. Pizza. Y nuggets. Y helado. Lucía soltó un suspiro cansado. No le des todo eso, Mateo. Sofía se giró hacia su mamá con una mirada indignada. Mami. Lucía cruzó los brazos. Sofía, no puedes vivir de helado. Sofía miró a Mateo, buscando apoyo. Mateo se quedó atrapado entre ambas. Y por primera vez, no era el CEO que tomaba decisiones rápidas. Era un hombre sin manual. Mateo Caraspio. Podemos comer algo saludable primero. Sofía lo miró con sospecha. ¿Como brócoli? Mateo hizo una mueca. No tan saludable. Lucía soltó una risa pequeña, involuntaria. Y el sonido llenó la sala de una forma que Mateo no había escuchado en años. Mateo la miró. Lucía se dio cuenta de que se había reído y se puso seria de inmediato. Voy a revisar a Sofía. Está demasiado emocionada. Mateo asintió. Sí. Pero cuando Lucía pasó a su lado, Mateo habló en voz baja, casi como un reflejo de su alma. Extrain to risa. Lucía se detuvo. El corazón le dio un golpe. No lo miró. No podía. Solo susurró. No digas eso, Mateo. Y siguió caminando. Pero la frase ya se había quedado en el aire. Como un perfume que no se va. Mateo pidió comida. No pizza. No nuggets. Algo intermedio que no provocara una guerra con Lucía. Pero cuando la comida llegó, Sofía ya estaba instalada en la cocina como si siempre hubiera vivido ahí. Subida en una silla alta, con una servilleta en el cuello como si fuera una reina. Mateo la observaba como si estuviera viendo una película que no quería que terminara. Lucía se sentó frente a ellos, rígida. Como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente siguiera buscando la salida. Mateo sirvió un poco de pasta en el plato de Sofía. ¿Así está bien? Sofía lo miró seria. Pon más. Mateo parpadeó. ¿Más? Sofía asintió. Sí, porque voy a crecer. Mateo soltó una risa suave. Claro. Lucía lo miró de reojo. No le des demasiado. Luego se empacha. Mateo asintió rápido. Sí. Perdón. Lucía se quedó quieta. Mateo Serrano diciendo perdón. Era como ver nevar en el desierto. Sofía comió feliz, hablando con la boca llena. Papá, ¿tú trabajas mucho? Mateo la miró. Sí. ¿Por qué?
Mateo se quedó callado un segundo. ¿Por qué? Porque pensé que eso era lo importante. Lucía bajó la mirada. Sofía frunció el ceño. No. Mateo parpadeó. No. Sofía negó con la cabeza, muy seria. Lo importante es estar. Mateo sintió un golpe en el pecho. Lucía apretó los labios. Sofía siguió como si fuera lo más natural. Cuando tú no estás, el corazón se pone triste. Mateo tragó saliva. ¿Tu corazón estuvo triste? Sofía lo miró fijo. Sí. Lucía se tensó. Sofía. Sofía no se detuvo. Pero ahora ya no. ¿Por qué tú volviste? Mateo se quedó inmóvil. Como si esa niña acabara de darle una segunda oportunidad sin pedirle nada. Y eso lo destrozó. Mateo respiró hondo. Sofía, yo. Pero no pudo terminar. Porque su teléfono vibró. Lucía lo miró de inmediato. Alerta. Mateo vio el nombre en la pantalla. Madre. Mateo se tensó. Lucía también. Sofía, curiosa, preguntó. ¿Quién es? Mateo tragó saliva. Mi mamá. Sofía abrió los ojos. Mi abuela. Lucía se atragantó con el aire. Sofía. Mateo se quedó quieto. No contestó. Pero el teléfono siguió vibrando. Una y otra vez. Como si el destino estuviera golpeando la puerta. Lucía lo miró con nervios. Mateo. ¿Ella sabe? Mateo apretó la mandíbula. No. Sofía se emocionó. Teo. Dile que ya llegué. Mateo cerró los ojos un segundo. Su madre era una mujer elegante, fría, obsesionada con la imagen. Una mujer que siempre le había enseñado que el amor era debilidad. Y ahora tenía una nieta. Mateo contestó. Madre. La voz al otro lado fue cortante. ¿Dónde estás? Mateo se tensó. Ocupado. No me mientas, Mateo. Vi las noticias. Lucía se quedó pálida. Mateo apretó el teléfono. No son noticias. Es un asunto personal. Su madre soltó una risa breve. ¿Personal? Tú no tienes vida personal. Tienes una empresa. Mateo cerró los ojos, conteniendo rabia. Eso cambió. Hubo silencio. Luego, la voz de su madre se volvió más peligrosa. ¿Qué hiciste? Mateo respiró hondo. Nada que te incumba. Lucía lo miró con tensión. Sofía se acercó a Mateo, tratando de escuchar. Mateo tapó el micrófono con la mano. Sofía, ve con tu mamá un momento. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué? Mateo le sonrió suave. Porque los adultos hablan cosas aburridas. Sofía lo miró sospechosa, pero obedeció. Lucía la llevó hacia la sala. Mateo volvió al teléfono. Madre, no hagas esto ahora. La voz de su madre fue como hielo. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que estabas en una escuela? Mateo apretó la mandíbula. Sí. ¿Por qué? Mateo respiró hondo. Porque tengo una hija. El silencio que siguió fue mortal. Luego, una inhalación lenta. ¿Qué dijiste? Mateo cerró los ojos. Tengo una hija, madre. Se llama Sofía. La voz de su madre se volvió baja, venenosa. Eso es imposible. Mateo apretó el teléfono. No lo es. ¿Quién es la madre? Mateo sintió un golpe en el pecho. Miró hacia la sala, donde Lucía estaba con Sofía. Lucía Morales. La voz al otro lado se endureció. Esa mujer. Mateo sintió rabia. No hables así. Su madre soltó una risa fría. Mateo, tú no entiendes. Esto puede destruirte. Mateo se tensó. No. Sí. Una hija fuera del matrimonio, con una mujer sin apellido, sin clase. La voz de su madre se volvió cruel. Los medios van a devorarte. Mateo apretó los dientes. Kami Devoren. Hubo silencio. La voz de su madre bajó aún más. ¿Estás enamorado de ella otra vez? Mateo se quedó helado. Esa pregunta lo atravesó como un cuchillo. Porque él no quería admitirlo. Pero el cuerpo lo traicionaba. El modo en que miraba a Lucía. El modo en que su risa le dolía. El modo en que la presencia de ella lo hacía sentir vivo. Mateo respondió con frialdad, mintiendo. No. Su madre soltó un suspiro como si estuviera decepcionada. Bien. Entonces haz lo correcto. Mateo frunció el ceño. ¿Qué es lo correcto?
La voz de su madre fue firme. Compra su silencio. Dale dinero. Haz que desaparezca. Mateo sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Qué? No seas ingenuo. Si esa mujer quiere algo, lo conseguirá. Todas son iguales. Mateo apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Lucía no es así. Su madre se rió. Claro. Tú siempre creyendo en cuentos. Por eso te rompieron una vez. Mateo cerró los ojos. Respiró. Y cuando habló, su voz fue peligrosa. Madre, si vuelves a insultarla, te juro que no vuelves a entrar en mi vida. Silencio. Luego, la voz de su madre se volvió más suave, manipuladora. Mateo, yo solo quiero protegerut. Mateo respondió con un susurro duro. Entonces protege a tu nieta. Porque ella no es una vergüenza. Es lo mejor que me ha pasado. Su madre no respondió. Mateo colgó. El corazón le latía como una guerra. Y cuando se giró, Lucía estaba detrás de él. Lo había escuchado. Sus ojos estaban llenos de algo que Mateo no supo nombrar. Dolor. Y gratitud. Mateo. Susurró, yo. Mateo la miró, respirando fuerte. No le hagas caso. No sabe nada de ti. Lucía tragó saliva. Tu madre tiene razón en algo. Mateo frunció el ceño. ¿En qué? Lucía bajó la mirada. Esto puede destruirte. Mateo dio un paso hacia ella. Lucía, mírame. Lucía levantó los ojos. Mateo habló lento. Yo he sobrevivido a cosas peores. Pero no voy a sobrevivir a perderla. Lucía parpadeó. ¿A quién? Mateo miró hacia la sala, donde Sofía estaba jugando. A ella. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Mateo la miró, más suave. Y no voy a sobrevivir a perderte otra vez. Lucía se quedó inmóvil. Esa frase. Era demasiado. Era peligrosa. Lucía retrocedió un paso. No digas eso. Mateo la siguió con la mirada. ¿Por qué? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te gusta? Lucía tragó saliva. Porque no es justo. Mateo se acercó más. Nada de esto es justo. Pero es real. Lucía tembló. Mateo, tú no puedes volver a entrar y revolver todo. Mateo bajó la voz. Yo no vine a revolver. Vine a cuidarme. Lucía sintió que el corazón se le salía. No prometas cosas que no sabes cumplir. Mateo la miró fijo. Yo sí sé cumplirlas. Lucía soltó una risa amarga. ¿Así? ¿Como la última vez? Mateo se quedó helado. Lucía lo miró con lágrimas. Mateo, yo no puedo pasar por eso otra vez. Mateo tragó saliva. Su voz salió rota. Entonces no lo hagas sola. El silencio entre ellos fue insoportable. Y en ese instante, Sofía apareció corriendo hacia ellos con un dibujo en la mano. Mami. Papá. Miren. Lucía se limpió las lágrimas rápido, fingiendo calma. Mateo respiró hondo, controlándose. ¿Qué es eso, princesa? Sofía levantó el dibujo. Era un dibujo de 3 personas. Una mujer, un hombre y una niña, tomados de la mano. Arriba había un sol enorme. Y un corazón. Sofía sonrió. Somos nosotros. Lucía sintió que se le rompía el alma. Mateo se quedó mirando el papel como si fuera un contrato sagrado. Sofía lo miró feliz. ¿Verdad que sí somos? Mateo tragó saliva. Lucía no pudo hablar. Mateo se agachó, con los ojos brillando. Sí, Sofía. Sofía sonrió más. Entonces ya no estoy sola. Lucía sintió que las lágrimas se le escapaban. Mateo levantó la mirada hacia Lucía, como si esa niña acabara de decir la verdad que ninguno se atrevía a decir. Los dos estaban cansados de estar solos. Pero el destino no les dio paz. No por mucho. Porque en ese mismo momento, la puerta del penthouse se abrió. Y una voz femenina elegante, familiar para Mateo, sonó como una sentencia. Mateo, ¿qué significa esto? Mateo se giró de golpe. Lucía también. En la entrada estaba una mujer alta, impecable, con un abrigo caro y una mirada afilada. Hermosa de una forma fría. Y detrás de ella, un guardia nervioso, como si no hubiera podido detenerla. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Valeria. Lucía frunció el ceño. Sofía miró curiosa. ¿Quién es ella?
Valeria sonrió, pero no con alegría. Con veneno. Soy alguien que conoce a tu papá desde hace mucho tiempo. Lucía se tensó. Mateo apretó la mandíbula. ¿Cómo entraste aquí? Valeria caminó hacia ellos con pasos lentos, como si el lugar le perteneciera. No contestabas mis llamadas, dijo, mirando a Sofía. Y luego veo en internet que apareces en una escuela, con una mujer y una niña. Lucía sintió que el corazón le golpeaba. Mateo se puso frente a Sofía instintivamente. No es asunto tuyo. Valeria levantó una ceja. ¿Oh no? Luego miró a Lucía de arriba abajo, evaluándola como un objeto. Así que tú eres. Lucía sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. ¿Y tú quién eres para él? Valeria sonrió. La mujer con la que Mateo estaba a punto de casarse. El aire se congeló. Lucía se quedó pálida. Mateo explotó. Eso es mentira. Valeria lo miró con calma cruel. ¿Lo es? Porque tu madre ya estaba planeando el anuncio. Lucía sintió que el pecho se le cerraba. Mateo se giró hacia Lucía rápido. Lucía, no le creas. Lucía lo miró, temblando. Mateo, ¿es verdad que ibas a casarte? Mateo apretó los puños. No. Nunca lo acepté. Nunca lo quise. Valeria soltó una risa suave. ¡Qué romántico! Sofía miró a Mateo, confundida. Papá, ¿tú tienes otra esposa? Mateo se agachó rápido. No, mi amor. No tengo esposa. Valeria miró a Sofía con interés peligroso. Pero tienes una hija, aparentemente. Mateo se puso de pie, con los ojos oscuros. No apparentment. Es mi hija. Valeria se quedó quieta un segundo. Luego su sonrisa se ensanchó. Entonces esto es peor de lo que pensé. Lucía sintió miedo. Mateo sintió rabia. Porque Valeria no era solo una ex. Valeria era el tipo de mujer que convertía secretos en armas. Y Mateo lo supo en el instante en que ella miró a Sofía. Como si fuera una pieza de ajedrez. Valeria se acercó un paso más. Mateo, tu madre me mandó. Quiere ver a la niña. Lucía se tensó, abrazando a Sofía instintivamente. No. Mateo habló con voz peligrosa. Nadie se acerca a ella sin mi permiso. Valeria sonrió, tranquila. Entonces supongo que tendré que contárselo yo a los medios. Lucía sintió que el estómago se le hundía. Mateo apretó los dientes. Hazlo y te destruiré. Valeria lo miró con una calma escalofriante. Mateo, tú no puedes destruirme. Yo sé cosas. Mateo se quedó helado. Lucía miró a Mateo, confundida. ¿Qué cosas? Valeria sonrió. Cosas que harían que esta familia tan bonita se rompa antes de empezar. Sofía apretó la mano de Lucía. Mami, tengo miedo. Lucía la abrazó fuerte. Mateo sintió que algo dentro de él se encendía. Una furia protectora. Una que nunca había sentido así. Mateo miró a Valeria con los ojos oscuros. Sal de mi casa. Valeria levantó una ceja. ¿O qué? Mateo dio un paso hacia ella. O te saco yo. Valeria lo miró un segundo evaluando. Luego sonrió con frialdad. Esto apenas comienza. Se giró hacia la puerta, caminando con calma. Pero antes de salir, se detuvo y dijo, sin mirar atrás. Lucía, cuidado. Mateo no siempre protege lo que ama. A veces, lo destruye sin querer. La puerta se cerró. Y el silencio que quedó fue como una herida abierta. Lucía miró a Mateo con los ojos llenos de miedo y duda. Mateo sintió que el pecho le dolía. Porque sabía algo terrible. Valeria no estaba mintiendo del todo. Mateo había destruido cosas antes. Y ahora, tenía demasiado que perder. Después de que Valeria se fue, el penthouse dejó de sentirse grande. Se sintió peligroso. Como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Lucía seguía abrazando a Sofía, apretándola contra su pecho como si el mundo pudiera arrancársela con solo una palabra. Sofía tenía la cara escondida en su cuello. Mami. Susurró con voz temblorosa. ¿Esa señora es mala? Lucía tragó saliva. No quería mentirle. Pero tampoco quería asustarla más. No, mi amor, solo está enojada, dijo, acariciándole el cabello. Y cuando los adultos se enojan, dicen cosas feas. Sofía levantó la cabeza, con los ojos grandes. ¿Va a llevarse a mi papá?
Lucía sintió un dolor agudo. Mateo, que estaba cerca, apretó los puños. Nadie va a llevarse a tu papá, dijo él, con una firmeza que sonaba como promesa. Yo estoy aquí. Sofía lo miró, dudando. Como si la parte más pequeña de su corazón aún temiera que esas palabras fueran mentira. Mateo se acercó despacio y se agachó frente a ella. Sofía, mírame. La niña lo miró. Mateo respiró hondo. Yo cometí errores antes. Pero contigo, yo no voy a fallar. Sofía parpadeó. ¿De verdad? Mateo asintió. De verdad. Sofía lo miró un segundo más, y entonces, con un movimiento rápido, se lanzó a sus brazos. Mateo la sostuvo como si fuera frágil. Como si fuera el milagro más raro de su vida. Lucía sintió que el corazón se le apretaba. Porque Mateo se veía, real. No como el seo frío que aparecía en revistas, sino como un hombre que había estado esperando esto sin saberlo. Sofía se quedó abrazada a él, susurrando. No te vayas otra vez, papá. Mateo cerró los ojos. No me voy. Lucía bajó la mirada, temblando. Y sin darse cuenta, dijo en voz baja. Eso dijiste una vez. Mateo abrió los ojos. La miró. Y ahí estaba. La herida. Viva. Sin maquillaje. Sin perdón. Mateo se levantó lentamente con Sofía en brazos. La llevó hacia el sofá y la sentó con cuidado. Princesa, ve a ver tus dibujos. ¿Sí? Sofía asintió, obediente, todavía con los ojitos rojos. Lucía se quedó de pie, rígida. Mateo caminó hacia ella, despacio. Lucía, yo sé que no confías en mí. Lucía lo miró con frialdad. No es que no confíe. Es que ya aprendí. Mateo apretó la mandíbula. Yo no te abandono porque quis. Lucía soltó una risa amarga. ¿Oh no? Entonces explícame, Mateo. Explícame cómo alguien que decía amarme, desaparece. Mateo cerró los ojos un segundo. No fue así. Lucía lo interrumpió, con la voz quebrada pero fuerte. Sí fue así. Su pecho subía y bajaba rápido. Yo te llamé. Te busqué. Fui a tu oficina. Mi email. Esperé. Mateo tragó saliva. Lucía. Y nadie me dio respuestas. Su voz tembló. Solo silencio. Como si yo no existiera. Mateo se quedó quieto, golpeado por cada palabra. Lucía se pasó una mano por el rostro. ¿Sabes lo que es eso, Mateo? Es muerte lenta. Mateo respiró hondo. Yo estuve en el hospital. Lucía se congeló. ¿Qué? Mateo la miró con seriedad. Estuve en el hospital. En coma. Lucía sintió que el mundo se movía. No, eso no. Mateo asintió lentamente. Fue un accidente. Lucía retrocedió un paso. ¿Un accidente? ¿Qué accidente? Mateo tragó saliva. La noche que iba a verte, me chocaron. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Mateo, ¿por qué nadie me lo dijo? Mateo soltó una risa sin humor. Porque alguien se encargó de que no lo supieras. Lucía lo miró, confundida. Mateo bajó la voz. Cuando desperté, ya habían pasado semanas. Quis Lomert, quis Buscart. Lucía estaba pálida. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Mateo apretó los dientes. Porque mi madre me dijo que tú me habías dejado. Lucía se quedó helada. ¿Qué? Mateo la miró con rabia contenida. Me dijo que te habías ido con otro. Que solo querías dinero. Que todo había sido un juego. Lucía abrió la boca, pero no salió sonido. Mateo continuó, la voz cargada de dolor. Yo estaba débil. Confundido. Y la creí. Lucía sintió lágrimas arder. Yo nunca. Mateo, yo nunca haría eso. Mateo la miró como si esa frase le rompiera algo adentro. Lo sé. Ahora lo sé. Lucía tembló. ¿Y tú? ¿Tú no me buscaste por qué? Mateo apretó la mandíbula. Porque pensé que no valía la pena. Que ya me habías borrado. Lucía soltó un sollozo ahogado. Yo estaba embarazada. Mateo se quedó congelado. Sus ojos se abrieron como si le hubieran disparado. ¿Qué? Lucía se limpió las lágrimas rápido, furiosa con su propio cuerpo por traicionarla. Yo estaba embarazada, Mateo. ¿Cuándo desapareciste? Mateo dio un paso hacia ella,
con la respiración rota. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lucía se rió entre lágrimas. Porque no podía encontrarte. Mateo se llevó una mano al rostro. Como si el peso de esos años cayera de golpe. Dios. Lucía apretó los puños. Yo pensé que me habías dejado porque no me querías. Mateo levantó la mirada, con los ojos brillantes. Lucía, yo te quería. Su voz se quebró. Yo te amaba. Lucía sintió que esa confesión era una puñalada. Porque no quería escucharlo. No ahora. No después de todo. Lucía negó con la cabeza. No, no digas eso. Mateo se acercó un paso más. Lo digo porque es verdad. Lucía se puso tensa. Mateo, por favor. Mateo bajó la voz. Lucía, ¿por qué nunca me buscaste después? ¿Por qué nunca volviste a aparecer? Lucía tragó saliva. Su mirada se endureció. Porque tu madre me encontró primero. Mateo se quedó inmóvil. ¿Qué? Lucía respiró hondo. Una semana después de que desapareciste, ella vino a mi casa. Mateo sintió que el estómago se le hundía. Lucía continuó, la voz temblando. Me dijo que tú nunca ibas a volver. Que yo era una aventura. Que si seguía insistiendo, me destruiría. Mateo apretó los dientes. Ella no tenía derecho. Lucía lo miró con dolor. Tenía poder, Mateo. Mucho más que yo. Mateo sintió rabia. Lucía siguió. Me ofreció dinero. Yo lo rechacé. Entonces me amenazó. Mateo frunció el ceño. ¿Con qué? Lucía bajó la mirada. Con quitarme a mi bebé. Mateo se quedó helado. ¿Qué? Lucía levantó los ojos, llenos de lágrimas. Me dijo que si tú sabías del embarazo, ella se encargaría de que yo desapareciera. Mateo sintió un escalofrío. Su madre. Capaz de eso. Lucía apretó la mandíbula. Yo tenía miedo, Mateo. Y estaba sola. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. Lucía, lo siento. Lucía soltó una risa amarga. No me pidas perdón. No eras tú. Mateo se quedó quieto, como si el aire le faltara. Lucía respiró hondo. Por eso me fui. Por eso cambié de ciudad. Por eso nunca aparecí. Mateo cerró los ojos. Todo encajaba. El silencio. La ausencia. La mentira. Y de pronto. Valeria. Mateo abrió los ojos, mirando hacia la puerta como si pudiera ver el pasado entrar. Valeria. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué pasa con ella? Mateo apretó la mandíbula. Valeria trabajaba para mi madre. Siempre. Lucía sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué? Mateo asintió, con rabia. Ella era el plan perfecto. La novia ideal. La mujer que mi madre quería para mí. Lucía se quedó pálida. Mateo respiró fuerte. Y ahora aparece aquí, justo cuando Sofía entra en mi vida. Lucía lo miró con miedo. ¿Crees que ella? Mateo apretó los puños. Creo que esto no fue casualidad. Lucía se abrazó a sí misma. Mateo la miró. Y por primera vez, su voz no sonó como Seo. Sonó como un hombre suplicando. Lucía, déjame arreglarlo. Lucía lo miró con lágrimas. ¿Cómo? ¿Cómo arreglas 7 años de dolor? Mateo tragó saliva. No puedo borrarlo. Se acercó un paso. Pero puedo darte algo que nunca te di. Lucía respiró temblorosa. ¿Qué? Mateo la miró fijo. La verdad. Tora. Lucía se quedó inmóvil. Mateo sacó su teléfono. Hizo una llamada rápida. Claudia, necesito el archivo del accidente. Todo. Reportes, llamadas, visitas, registros. Ahora. Lucía lo miró, confundida. ¿Qué estás haciendo? Mateo colgó. Voy a probarte que te mintieron. Que te separaron de mí. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Mateo. ¿Y si no quieres ver lo que encuentres? Mateo la miró con una calma peligrosa. Ya lo estoy viendo. Señaló el aire entre ellos. Esto es lo que hicieron. Lucía tragó saliva. Sofía apareció corriendo otra vez. Mami. Papá. ¿Puedo dormir aquí hoy? Lucía abrió la boca para decir no. Pero Mateo habló primero. Sí. Lucía lo miró, sorprendida. Mateo bajó la voz. Si tú también te quedas.
Lucía sintió un golpe en el pecho. Mateo. Sofía sonrió feliz. Sí. Vamos a ser familia. Lucía se quedó quieta. Mateo la miró con intensidad. Solo esta noche, Lucía. Solo para que Sofía se sienta segura. Lucía miró a su hija. Esa sonrisa. Esa esperanza. Y sintió que no tenía fuerza para destruirla. Lucía suspiró. Está bien, una noche. Sofía gritó emocionada y corrió por el lugar. Mateo se quedó mirando a Lucía como si acabara de darle el regalo más grande del mundo. Gracias. Lucía apartó la mirada. No lo hago por ti. Mateo sonrió apenas. Lo sé. Más tarde, Sofía ya estaba en pijama. Claudia había traído ropa nueva para ella y para Lucía. Lucía se cambió en silencio, sintiéndose extraña en esa ropa cara. Como si estuviera usando la vida de otra mujer. Sofía estaba en la cama enorme de la habitación de invitados, con muñecos nuevos que Claudia compró en tiempo récord. Lucía se sentó a su lado. Mi amor, mañana nos vamos. Sofía la miró con tristeza. ¿Por qué? Lucía acarició su mejilla. Porque esto es complicado. Sofía frunció el ceño. Pero yo quiero a mi papá. Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo sé. Sofía se acercó más. ¿Tú también lo quieres? Lucía se congeló. Su hija la miraba con inocencia brutal. Lucía tragó saliva. Sofía, eso no es. Sofía insistió, susurrando. ¿Sí o no? Lucía se quedó callada. Y en ese silencio, Sofía sonrió como si ya supiera la respuesta. Buenas noches, mami. Lucía besó su frente. Buenas noches, mi vida. Cuando salió del cuarto, encontró a Mateo en el pasillo, apoyado contra la pared, como si hubiera estado esperando. Mateo la miró con calma. ¿Ya se durmió? Lucía asintió. Sí. Mateo bajó la voz. Lucía, yo no quiero que te vayas mañana. Lucía sintió que el corazón le golpeaba. Mateo no. Mateo se acercó despacio. No te estoy pidiendo que me ames. Lucía lo miró, temblando. Entonces, ¿qué quieres? Mateo tragó saliva. Solo quiero una oportunidad de estar cerca de mi hija, y de ti. Lucía apretó los labios. Yo no sé si puedo confiar. Mateo la miró fijo. Entonces no confíes todavía. Dio un paso más. Pero no huyas. Lucía respiró temblorosa. Mateo levantó la mano lentamente, pero no la tocó. Solo se quedó ahí, como si temiera que cualquier roce la rompiera. Lucía, yo todavía te sueño. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Mateo. Y cada vez que despierto, me doy cuenta de que perdí años. Su voz se quebró. Etia. A Sofía. Lucía cerró los ojos. No podía. No debía. Pero el dolor de él era real. Lucía abrió los ojos otra vez. Mateo. Si esto vuelve a romperme. Mateo la miró con una promesa silenciosa. No lo permitiré. Lucía tragó saliva. ¿Y si tu madre intenta quitármela? Mateo se tensó. No lo hará. Lucía lo miró con miedo. ¿Cómo lo sabes? Mateo apretó la mandíbula. Porque esta vez, yo voy a pelear. Lucía sintió escalofríos. Mateo Serrano, el hombre que controlaba mercados, diciendo que iba a pelear por ella. Y justo cuando Lucía iba a responder, el ascensor sonó. Ding. Mateo frunció el ceño. Lucía se tensó. ¿Quién subía a esa hora? La puerta del ascensor se abrió. Y un hombre salió con un maletín negro. Mateo se quedó rígido. Lucía lo miró, confundida. El hombre caminó directo hacia Mateo. Señor Serrano, dijo con voz profesional. Soy el investigador privado que usted contrató hace años. Lucía se congeló. Mateo abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué dijiste? El hombre le entregó el maletín. Encontré lo que me pidió. La verdad sobre el accidente. Mateo tragó saliva. Lucía sintió que el mundo se detenía. Mateo abrió el maletín con manos tensas. Dentro había fotos, reportes y una carpeta con un sello rojo. El investigador habló bajo. Señor, esto no fue un accidente. Mateo levantó la mirada, pálido. ¿Qué? El hombre respiró hondo. Fue un intento de asesinato. Lucía se llevó una mano a la boca. Mateo sintió que el corazón se le hundía.
El investigador señaló una foto. An auto negro. Una matrícula. Y el vehículo pertenece a una empresa vinculada a... Mateo leyó el nombre. Y el mundo se le rompió. Porque decía, Fundación Serrano. La fundación de su madre. Mateo se quedó sin aire. Lucía lo miró con terror. Mateo. Mateo apretó el papel, temblando. Sus ojos se llenaron de furia. Y en un susurro oscuro, dijo, ella me quiso matar. Lucía sintió que el suelo desaparecía. Porque si eso era verdad, entonces Sofía y ella no estaban en peligro por el escándalo. Estaban en peligro por algo peor. Por una familia que no perdona. El sol entraba por los ventanales del penthouse, pero no traía calidez. Solo iluminaba la tensión que todavía flotaba entre Mateo y Lucía. Mateo cerró el maletín con cuidado, como si sostuviera una bomba de relojería. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, pero había una determinación en sus ojos que Lucía no había visto en años. Lucía, dijo, bajando la voz, sé que todo esto parece demasiado. Pero quiero que sepas algo. Yo nunca quis perderte. Nunca quis perder a Sofía. Lucía lo miró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sus labios temblaban, y un hilo de lágrimas amenazaba con caer. Mateo, susurró, después de todo lo que pasó, ¿cómo sé que no me voy a volver a romper? Él dio un paso más cerca, manteniendo la distancia suficiente para que ella no se sintiera atrapada. Porque esta vez, dijo, respirando hondo, no estoy solo. Tengo a mi hija. Y tengo la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. Que puedo protegerte. Sofía, que había estado observando desde el sofá con su peluche favorito entre los brazos, intervino con la inocencia que solo los niños poseen. Papá, ¿vamos a jugar ahora? Mateo sonrió débilmente, pero su mirada se volvió más suave al mirar a Lucía. Sí, princesa. Pero primero quiero hablar con tu mamá. Lucía lo miró sorprendida. ¿Hablar conmigo? ¿Después de todo esto? Sí, respondió Mateo con firmeza. Porque aunque todo esto es un desastre, todavía quiero que confíes en mí, aunque sea un poquito. Lucía tragó saliva. No podía negar la verdad. Todavía había algo entre ellos. Algo que el tiempo, la distancia y la traición no habían podido borrar. Se sentaron juntos en la sala, y Mateo empezó a abrirse de verdad. No con palabras calculadas de deseo, sino con confesiones que rompían su fachada. Lucía, yo solía pensar que podía manejar todo solo, que el amor era un lujo que no podía permitirme. Pero ahora sé que estaba equivocado. Lucía escuchaba cada palabra con el corazón en la garganta. He cometido errores, continuó Mateo. Con mi familia, contigo, con Sofía. Pero quiero enmendar todo. Quiero aprender a ser alguien que tú y ella puedan depender. Lucía bajó la mirada. Su voz salió apenas como un susurro. No sé si puedo confiar otra vez. Mateo tomó un respiro profundo. No te estoy pidiendo que lo hagas hoy. Solo quiero empezar de nuevo. Poco a poco. Un silencio pesado cayó entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades, de un futuro que ambos temían, pero también deseaban. Sofía, cansada de esperar, subió al regazo de Mateo. Él la abrazó con ternura, y Lucía vio algo que no había visto en años. Un hombre completamente vulnerable, un padre que no quería repetir errores, un amante que aún soñaba con el amor que habían tenido. ¿Mami? Preguntó Sofía con voz suave. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Lucía asintió, con un nudo en la garganta. Sí, mi amor. Puedes quedarte. Mateo la miró a los ojos y dijo con sinceridad. Gracias, por confiar. Lucía sintió que algo dentro de ella comenzaba a ceder. No del todo, pero lo suficiente para dejar que la esperanza entrara. Durante las horas siguientes, los tres compartieron un momento frágil, lleno de risas tímidas, historias de Sofía y recuerdos de Mateo y Lucía. Había miedo, sí, pero también había una chispa que no podía negarse. El amor todavía existía. Cuando Sofía finalmente se quedó dormida, Mateo se volvió hacia Lucía, bajando la voz. Lucía, sé que lo que viene será difícil. Mi madre, Valeria, todo esto. Pero quiero que sepas algo. No voy a permitir que nadie nos arrebate lo que tenemos ahora. Lucía lo miró,
con lágrimas en los ojos, y dijo suavemente: «Yo tampoco, lo haré». Y por primera vez en años, Mateo y Lucía se sintieron unidos, no solo por Sofía, sino por la verdad compartida y el amor que aún no había sido destruido. La noche cayó sobre la ciudad, silenciosa y esperanzadora, y en esa oscuridad, los tres encontraron un momento de paz, un instante donde todo parecía posible. La mañana siguiente no trajo calma, solo un aire pesado que parecía anticipar tormenta. Sofía dormía aún, acurrucada entre sus muñecos. Mateo se había levantado temprano, revisando los documentos que el investigador privado le había entregado. Cada foto, cada registro de llamadas, cada reporte del accidente confirmaba algo aterrador. Su madre no solo había mentido durante años, también había intentado controlarlo desde la sombra, manipulando su vida, sus decisiones, incluso su corazón. Lucía entró en la cocina con una taza de café, tratando de respirar con normalidad. Pero la tensión era imposible de ocultar. «Mateo», susurró, caminando despacio, «¿qué vas a hacer con todo eso?» Mateo no levantó la mirada. Su voz estaba baja, cargada de rabia contenida. «Lo voy a usar. Para protegernos. Para proteger a Sofía. Pero, no será fácil». Lucía se apoyó en la encimera, preocupada. «No puede ser fácil. Su madre y Valeria no van a rendirse». Mateo tragó saliva, apretando los dientes. «Lo sé. Por eso debemos estar preparados». En ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Era un número desconocido. «¿Quién será ahora?», preguntó Lucía, con una mezcla de miedo y curiosidad. Mateo respondió. La voz al otro lado era femenina, elegante y peligrosa. «Buenos días, Mateo. Veo que estás jugando con fuego», dijo Valeria. Mateo frunció el ceño, la tensión visible en cada músculo. «Valeria, ¿qué quieres ahora?» «Solo un recordatorio», replicó ella, con tono helado. «Todo lo que amas puede desaparecer en un instante. Tu hija, tu mujer, todo». Lucía tragó saliva, sintiendo que el estómago se le hundía. «¿Qué dijo?», susurró, temblando. «Que no podemos confiar en nadie», respondió Mateo, colgando con rabia. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, el timbre del penthouse sonó. Claudia corrió a abrir, y al instante, dos mujeres elegantemente vestidas entraron. Una era Valeria. La otra, la madre de Mateo. «Buenos días, hijo», dijo la madre de Mateo con su voz cortante habitual. «Espero no estés enseñando malos hábitos a esta niña». Mateo se puso frente a Lucía y Sofía, como un muro. «No se acercan a ella. No hoy». «Mateo, sé que quieres proteger a tu familia», dijo Valeria, con una sonrisa venenosa, «pero la verdad siempre sale a la luz. Y la tuya es complicada». Sofía se abrazó a Lucía, asustada. «Mami, ¿quiénes son?». Lucía la estrechó con fuerza. «No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien». Pero la calma era imposible. Mateo se dio cuenta de que las dos mujeres no venían solo a amenazarlo, venían a dividirlo, a sembrar dudas, a romper el frágil lazo que había empezado a construir con Lucía. Valeria dio un paso hacia Mateo, con los ojos brillando de desafío. «¿De verdad piensas que puedes proteger a todos?», dijo, la voz cargada de ironía. «Una noche de ternura no cambia años de secretos». La madre de Mateo añadió, con tono cortante. «Lucía, querida, esta familia no es un juego. Tú no sabes lo que significa vivir bajo nuestro mundo». Lucía sintió que la sangre se le helaba. «Basta», gritó Mateo, controlando con esfuerzo la rabia que subía. «Nadie habla así de mi hija. Nadie». Valeria soltó una risa fría. «Ah, Mateo, todavía crees que eres el héroe. Pero no puedes controlar todo». Sofía soltó un sollozo y corrió hacia Mateo. «Papá». Mateo la abrazó con fuerza. «Ch. Tranquila, princesa. Papá está aquí». Pero la tensión no se disipó. Valeria y la madre de Mateo se miraron, y en ese instante, Lucía supo que tenían un plan. Un plan para separarlos. Para aprovechar cualquier grieta en la confianza recién restaurada. Valeria se inclinó hacia Mateo, con un susurro venenoso que solo él pudo escuchar. «Si no me das a Sofía, y si no me dejas volver a tu vida,
Esto se acabará para ti, Mateo. Y perderás más que dinero. Mateo apretó la mandíbula. El corazón le latía con fuerza, pero no cedió. No voy a permitirlo, susurró, más para sí mismo que para ellas. Lucía se acercó, con lágrimas en los ojos. Mateo, ¿qué vamos a hacer? Él la miró con intensidad. Lo que hemos hecho toda nuestra vida, luchar. Juntos. Valeria sonrió, como si estuviera ganando solo con su presencia. Entonces veremos cuánto duran tus promesas, Mateo. Sofía, inocente, alzó la voz. Papá, no les tengas miedo. Mateo abrazó a Sofía con fuerza y miró a Lucía. Ni siquiera por un segundo. El punto de quiebre estaba marcado. La batalla no era solo contra la manipulación de su madre y Valeria, sino contra los miedos que Mateo y Lucía aún llevaban dentro. Y en ese instante, ambos comprendieron, o luchaban juntos, o todo lo que habían recuperado se perdería de nuevo. El Penthouse estaba en silencio, excepto por los suaves sollozos de Sofía que todavía descansaba en brazos de Mateo. La tensión era casi palpable. Cada respiración parecía marcar el tiempo hasta que una decisión se volvería inevitable. Mateo se volvió hacia Lucía, sus ojos reflejaban la mezcla de miedo, rabia y amor que llevaba años conteniendo. Lucía, dijo con voz grave, sé que esto es peligroso, que mi madre y Valeria no van a retroceder. Pero, tomó su mano temblorosa, quiero que sepas que no voy a retroceder yo tampoco. Lucía respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. El dolor de los años pasados todavía estaba allí, pero también estaba Sofía, y Mateo, frente a ella, vulnerable y sincero. Mateo, si nos equivocamos otra vez, susurró, con lágrimas en los ojos, si abrimos nuestros corazones y nos traicionan, podría perder todo otra vez. Lo sé, respondió él suavemente. Pero, ¿y si no lo hacemos? ¿Y si nos rendimos por miedo? Lo perderemos todo igualmente. Nuestra familia, Sofía, nosotros. Lucía tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La elección era clara, aunque aterradora. Está bien, dijo finalmente. Lo haremos juntos. Mateo sintió un alivio profundo, pero sabía que aún quedaba la parte más difícil, enfrentar a su madre y a Valeria. Entonces, continuó Mateo con firmeza, vamos a poner todo sobre la mesa. Nada de secretos. Nada de miedo. Valeria, que observaba desde la distancia, sonrió con desdén. Ah, Mateo, siempre tan ingenuo. Pero esta vez él no era el joven confundido que había dejado a Lucía años atrás. Esta vez era un hombre dispuesto a proteger a su familia, sin importar los obstáculos. Valeria, dijo, con la voz firme y clara, ya no me puedes manipular. No me puedes separar de Lucía ni de Sofía. No voy a permitir que lastimes a mi familia. Valeria soltó una risa fría. ¿De verdad crees que puedes detenerme? No solo creo, replicó Mateo, acercándose a Lucía y abrazándola, sé que podemos hacerlo. Juntos. Lucía sintió un temblor recorrer su cuerpo. Las palabras de Mateo eran un bálsamo, pero también un desafío. Un recordatorio de que estaban a punto de arriesgar todo por amor. Sofía, levantando la cabeza de los brazos de Mateo, miró a ambos con ojos llenos de esperanza. Papá, mami, ¿todo va a estar bien? Lucía se agachó, tomando la mano de su hija. Sí, mi amor, dijo con una voz que mezclaba firmeza y ternura. Todo va a estar bien. Mateo asintió, tomando la otra mano de Sofía y entrelazándola con la de Lucía. En ese gesto sencillo, silencioso, los tres formaron un lazo indestructible, un frente unido contra cualquier amenaza. Valeria respiró hondo, evaluando la escena. La determinación de Mateo y Lucía era evidente, y aunque no estaba dispuesta a rendirse, sabía que su juego había cambiado. Entonces, que comience el juego, susurró con veneno. Mateo no apartó la mirada. Que comience, repitió, más para sí mismo que para ella. Lucía sintió como su corazón se asentaba en un extraño equilibrio, miedo, sí, pero también esperanza. La elección estaba hecha. Habían decidido arriesgarlo todo por el amor y la familia que merecían. Y mientras la ciudad seguía su ritmo frenético afuera, dentro del Penthouse, un nuevo capítulo comenzaba. Uno donde Mateo,
Lucía y Sofía se enfrentarían a todos los desafíos juntos, sin secretos, sin miedo, solo con la fuerza de su amor intacto. El cielo de la ciudad comenzaba a teñirse de naranja y rosa cuando Mateo cerró la puerta del penthouse detrás de Valeria y su madre, dejando atrás el eco de sus amenazas y su arrogancia. Por primera vez en años, respiró profundo, sintiendo el peso de la verdad y la batalla que habían librado. Lucía estaba junto a Sofía, abrazando a su hija con fuerza. Mateo se acercó lentamente, aún con el corazón acelerado, y tomó las manos de ambas. Hemos pasado por demasiadas cosas, dijo, con voz suave pero firme. Mentiras, secretos, miedo, pero esto, miró a Sofía, luego a Lucía, esto es lo que importa. Nuestra familia. Sofía sonrió ampliamente y abrazó a ambos, riendo entre lágrimas. Estamos juntos, gritó emocionada. Ya nadie nos va a separar. Lucía, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada hacia Mateo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todos los recuerdos dolorosos, los años perdidos, las heridas abiertas, parecían disolverse en ese momento de paz y ternura. Mateo, susurró, después de todo, todavía nos encontramos. Él asintió, con la voz cargada de emoción. Sí, al final, el amor siempre encuentra el camino. Sofía soltó a ambos y corrió al sofá con sus muñecos. Mateo se sentó junto a Lucía, tomando su mano con delicadeza. Lucía, dijo, mirando cada línea de su rostro, sé que no podemos borrar los años perdidos, pero podemos construir los próximos juntos. Cada día, paso a paso. Lucía asintió, con una sonrisa que mezclaba alivio, amor y esperanza. Sí, juntos. Mateo se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de promesas, de perdón, de nuevo comienzo. Lucía correspondió, dejando atrás el miedo, el dolor y la duda. En ese beso estaba la certeza de que, finalmente, habían encontrado lo que habían perdido durante tanto tiempo. Sofía aplaudió desde el sofá, emocionada. Papá, mami, son mis favoritos. Los tres rieron, un sonido puro y cálido que llenó el penthouse, desplazando el eco de años de secretos y mentiras. Más tarde, mientras la noche caía, Mateo y Lucía miraban a Sofía dormida, abrazando su pequeño mundo de ternura y amor. ¿Sabes?, susurró Lucía, nunca pensé que podría volver a sentir esto. Nunca creí que todo podría estar bien otra vez. Mateo apretó su mano, con una sonrisa suave. Yo tampoco. Pero ahora sé que el amor verdadero no se rinde. No importa cuán difícil sea el camino. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Te creo. Y yo nunca más te dejaré ir, dijo Mateo, mirando a la ciudad iluminada. Nunca más. La cámara imaginaria se aleja del penthouse, mostrando las luces de la ciudad brillando mientras dentro, en un apartamento lleno de amor, tres almas heridas encuentran su sanación, su hogar y su familia. La tormenta ha pasado, y lo que queda es algo más fuerte que el miedo. Un amor inesperado, inquebrantable, definitivo. ¿Crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino? Comenta abajo qué harías tú en la situación de Mateo y Lucía. Y si te gustó esta historia, suscríbete para más historias de amor y emoción que te harán latir el corazón. Red Heart. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.